Capítulo 19. Regreso a Inglaterra. Habiendo hecho todo esto, al día siguiente los abandoné y subí a bordo del barco. Nos preparábamos inmediatamente para zarpar, pero no levamos anclas esa noche. A la mañana siguiente, 2 de los 5 hombres que se habían quedado llegaron a nado hasta el barco, quejándose lastimosamente de los otros 3 y suplicando por Dios que los lleváramos en el barco, pues, de lo contrario, serían asesinados. Le rogaron al capitán que los dejase subir a bordo, aunque solo fuese para colgarlos inmediatamente. El capitán dijo que no podía hacer nada sin mi consentimiento, y después de algunos inconvenientes y solemnes promesas de enmienda, se les permitió subir a bordo. Se les azotó fuertemente, después de lo cual ya se comportaron como hombres honestos y tranquilos. Tras de esto, con la marea alta, una de las chalupas fue enviada a la orilla con las cosas que les había prometido a aquellos hombres, a lo cual, por intercesión mía, el capitán agregó sus cofres y algunas ropas que recibieron con sumo agrado. Además, para animarlos, les dije que si en el camino encontraba algún navío que pudiera recogerlos, no me olvidaría de ellos. Al abandonar la isla, traje conmigo algunas reliquias, como el gran gorro de piel de cabra que me había confeccionado. También me llevé la sombrilla. Ah, y el loro. Traje el dinero, del que hablé al principio, que, como había estado guardando durante tanto tiempo, ya se había quedado oxidado y ennegrecido. Apenas habría podido pasar por plata si antes no lo hubiese limpiado y pulido un poco. Traje, además, el dinero que había encontrado en el naufragio del barco español. Y fue así como abandoné la isla, el 19 de diciembre de 1686. Según los cálculos que hice ya en el barco, había vivido en ella, en esa isla, 28 años, 2 meses y 19 días. Casi nada. De este segundo cautiverio fui liberado el mismo día del mes que había escapado por primera vez de los moros en Salé. Al cabo de un largo viaje, por fin llegamos a Inglaterra el 11 de junio de 1687. Llegaba a casa después de 35 años de ausencia. Cuando llegué a Inglaterra, era un perfecto desconocido, como si nunca hubiese vivido allí. Mi benefactora y fiel tesorera, a quien había encomendado todo mi dinero, estaba viva todavía, pero había padecido multitud de desgracias. Había enviudado por segunda vez y vivía en la más absoluta pobreza. Yo la tranquilicé respecto a lo que me debía y le aseguré que no le causaría ninguna molestia. Al contrario, en agradecimiento por esas pasadas atenciones y por su lealtad, la ayudaría en la medida que me lo permitiera mi pequeña fortuna, lo cual no implicaba que pudiese hacer gran cosa por ella. No obstante, le juré que nunca, jamás, olvidaría su antiguo afecto por mí, y así lo hice cuando estuve en condiciones de ayudarla, como se verá en su momento. No os adelantéis. Me dirigí a mi casa. Fui a Yorkshire,
Mi padre, mi madre y el resto de mi familia habían muerto, excepto 2 hermanas y 2 hijos de uno de mis hermanos. Como no habían tenido noticias mías después de tantos años, lógicamente me creían muerto. No me habían guardado nada de la herencia. En pocas palabras, no encontré apoyo ni auxilio y el pequeño capital que tenía no era suficiente para poder establecerme por mi cuenta. No obstante, recibí una muestra de agradecimiento que no esperaba. El capitán del barco, al que había salvado felizmente junto con el navío y todo su cargamento, les contó a sus propietarios con lujo de detalles la extraordinaria forma en que yo había salvado sus bienes. Ellos me invitaron a reunirme y con otros mercaderes interesados, y después de muchos y largos agradecimientos por lo que había hecho, me obsequiaron con casi 200 libras esterlinas. Ya en la soledad, me puse a reflexionar en las circunstancias de mi vida y en lo poco que me quedaba y que tenía para establecerme en el mundo. Entonces decidí viajar a Lisboa para ver si podía obtener alguna información sobre mi plantación en Brasil y enterarme de lo que había sido de mi socio. Al cabo de tantos años, supongo que me habría dado por muerto. Con esta idea, me embarqué rumbo a Lisboa, a donde llegué en abril del año siguiente. Mi siervo, Viernes, me acompañaba fielmente en todas estas andanzas. Demostró ser el servidor más leal del mundo. Cuando llegué a Lisboa, y después de hacer algunas averiguaciones, encontré a mi viejo amigo, el capitán del barco que me rescató la primera vez, allí, en las costas de África. Ahora, él estaba vivo, pero era ya un anciano. Había abandonado el mar, dejando a su hijo, que tampoco era ya un jovenzuelo, a cargo del barco con el que aún traficaba con Brasil. El viejo no me reconoció, y en verdad tampoco yo pude reconocerlo, pero inmediatamente lo recordé, así como él me recordó a mí cuando le dije quién era. Fue muy emocionante. Después de algunas expresiones de mutuo afecto, le pregunté cómo era de esperarse por mi plantación y por mi socio en Brasil. El viejo me dijo que no había viajado a Brasil hacía ya 9 años, pero sí que podía asegurarme que la última vez que había estado allí vio a mi socio con vida, aunque aquellos a los que había dejado a cargo de administrar mis intereses ya habían muerto. No obstante, suponía que podía recibir cuenta exacta de mi plantación, pues, creyéndome muerto, mis administradores habían dado relación de la producción de mi parte al procurador fiscal, el cual seguramente tomaría posesión de ella en caso de que yo nunca volviera a reclamarla. Creo que le daría una tercera parte al rey y las otras 2 terceras partes al monasterio de San Agustín, para ayudar a los pobres y a la conversión de los indios al catolicismo. Mas, si yo la reclamaba, o alguien en mi nombre lo hacía, se me restituiría completamente, con excepción de los intereses y las rentas anuales, aquellos que estaban destinados para la caridad y que nunca podían ser reembolsados. El viejo me aseguró que tanto el intendente del rey, el de sus tierras, como el proveedor o el encargado del monasterio, se habían ocupado de que el titular,
es decir, mi socio, le rindiera cuentas anualmente de los beneficios de la plantación, de la cual había apartado con escrupuloso celo la mitad que me correspondía. Le pregunté si sabía cuánto había crecido mi plantación, si a él le parecía que valía la pena reclamarla, o si por el contrario solo encontraría más obstáculos y problemas para recuperar lo que, por otro lado, justamente me correspondía. El viejo tuvo sus dudas, pero al final me dijo que no podía decirme con exactitud cuánto había crecido mi plantación. Lo que sí que estaba seguro era de que mi consocio y compañero se había hecho muy rico, y eso con solo la mitad, y que, según creía recordar, la tercera parte del rey, que al parecer le había sido otorgada a otro monasterio y no al que yo había dicho, producía unos 200 moidores al año. En cuanto a la posibilidad de recuperar mis derechos sobre la plantación, estaba muy seguro de que lo conseguiría. Mi socio aún vivía y podría dar fe de mis títulos, que estaban inscritos a mi nombre en el catastro de los propietarios del país. El viejo también me dijo que los sucesores de mis dos administradores eran gente muy honrada y muy rica, y que, según pensaba él, no solo me ayudarían a recuperar todas mis posesiones, él creía que, además, me entregarían una considerable cantidad de dinero por los beneficios producidos en mi plantación durante todo este tiempo, durante el tiempo que sus padres la habían administrado antes de la cesión. Calculo que eran unos 12 años. Me mostré un poco preocupado e inquieto ante este relato y le pregunté al viejo capitán por qué mis administradores habían dispuesto en esa forma de mis bienes, cuando él sabía que yo había dejado un testamento por escrito que lo declaraba a él, el capitán portugués, que era mi heredero universal. El capitán me respondió que aquello que yo decía era totalmente cierto, pero que no estando lo suficientemente seguro de mi muerte, no podía actuar como ejecutor testamentario, al menos hasta que tuviese una prueba fehaciente de ella. Además, él no había querido inmiscuirse en un asunto que estaba tan lejos, allá en Brasil, un lugar tan remoto de Inglaterra. No obstante, había registrado el testamento, haciendo constar sus derechos, y en caso de haber sabido con certeza que yo había muerto, él hubiese actuado por medio de un procurador y hubiera tomado posesión del ingenio, como así llamaban aquellas haciendas azucareras, y seguramente se le habría dado a su hijo, ya que él ahora estaba en Brasil. Pero, agregó el anciano, tengo que daros otra noticia que quizás no sea tan agradable como las otras. En fin, es que yo os creía muerto y vuestro socio y el resto de administradores se ofrecieron a pagarme en vuestro nombre los beneficios de los primeros 6 u 8 años, y lo recibí. Mas como en aquel momento se hicieron grandes gastos para aumentar la producción, construir un ingenio y comprar esclavos, la ganancia no fue tan elevada como sí que lo fue después. Debo daros, empero, cuanto precisa de todo lo que he recibido y de la forma en que he dispuesto de ello.
Al cabo de varios días de conversaciones con este viejo amigo, me trajo la cuenta de los pagos por los primeros 6 años de ingresos de la plantación. Estaba firmada por mi socio y los administradores. Siempre se efectuó en especias tales como rollos de tabaco, o toneles de azúcar, el ron, la melaza. Son los bienes que produce una plantación de azúcar. Por esta cuenta, descubrí que los ingresos iban aumentando considerablemente por año, aunque según se ha dicho, como el desembolso inicial fue tan grande, las primeras cuantías eran realmente bajas. No obstante, el anciano me dijo que me debía 470 moidores de oro. 470. Y también 60 toneles de azúcar y 15 rollos dobles de tabaco que habían perdido en un naufragio. Sí, algo me contó de un viaje que naufragó de vuelta a Lisboa hace unos años. El buen hombre comenzó entonces a lamentarse de sus desgracias, que lo habían forzado a utilizar mi dinero para cubrir sus pérdidas y comprar una participación en un nuevo navío. Empero, mi viejo amigo, dijo el anciano, no careceréis de recursos y tan pronto regrese mi hijo, os prometo que quedaréis plenamente satisfecho. Diciendo esto, sacó una vieja bolsa y me la entregó, a modo de garantía. La abrí. Dentro contenía 170 moidores de oro portugueses. Ah, y también los títulos de derechos sobre el navío en el que había ido su hijo a Brasil. El capitán poseía una cuarta parte de las participaciones y su hijo otra parte más. Entre los dos tenían la mitad del navío. Yo me sentí tan conmovido por esta honestidad y la amabilidad del pobre viejo que no pude resistirlo, y recordando todo lo que había hecho por mí cuando me rescató del mar, cómo me había tratado, y sobre todo la sinceridad en este momento, apenas pude contener las lágrimas. Cuando recuperé un poco la compostura, le pregunté, en primer lugar, si sus propias circunstancias le permitirían prescindir de tanto dinero que me estaba dando y hacerlo de una vez sin que él se viese perjudicado. El capitán no podía mentirme. Me contestó que le quebrantaría un poco, pero que el dinero me pertenecía, que era mío y que posiblemente yo lo necesitaría más que él. Todas las palabras del pobre hombre estaban tan cargadas de afecto que yo apenas podía contener las lágrimas. Resumiendo todo, tomé 100 moidores y le pedí una pluma y tinta para firmar un recibo. Le devolví el resto y le dije que si algún día recuperaba la plantación, se lo devolvería como en efecto hice después. Respecto a los títulos de derecho sobre el navío, no podía aceptarlos bajo ninguna circunstancia, pues si alguna vez necesitaba el dinero, sabía que él era lo suficientemente honrado como para pagármelo. Y si por el contrario recuperaba lo que él me había dado esperanzas firmes de recuperar, entonces jamás le pediría un centavo. Entonces
El anciano me preguntó si podía hacer algo para ayudarme a reclamar mi plantación en Brasil. Yo le contesté que pensaba ir personalmente, y él me respondió que le parecía razonable, pero que no tenía sentido y que no había necesidad de que hiciera un viaje tan largo para reclamar unos derechos y recuperar mis ganancias. Como había muchos barcos en el río de Lisboa, listos para zarpar hacia Brasil, inmediatamente me hizo escribir mi nombre en un registro público, junto con una declaración jurada que aseguraba que yo estaba vivo y coleando, y que era la misma persona que había comprado aquella tierra para cultivar la plantación. Fue así como regularizamos la declaración ante un notario, y me recomendó agregar un poder legalizado y enviarlo todo con una carta, de su puño y letra, a un comerciante conocido suyo, que vivía allí en Brasil. Después, me propuso que me hospedara en su casa hasta tanto llegase la respuesta. Creo que jamás se realizó un trámite más honorable que este. En menos de 7 meses me llegó un paquete de parte de los herederos de mis difuntos administradores, por cuenta de quienes me había embarcado. Dicho paquete contenía los siguientes documentos y cartas. En primer lugar, el informe de la producción de mi hacienda o plantación durante los 6 años que sus padres habían saldado con mi viejo capitán portugués. El balance daba un beneficio de 1.174 moidores a mi favor. En segundo lugar, el informe de los 4 años siguientes, durante los cuales los bienes habían permanecido en su poder antes de que el gobierno reclamase su administración, por ser los bienes de una persona desaparecida. Ellos lo llamaban una muerte civil. Dado el aumento en el valor de la plantación, el balance de dicha cuenta era de 38.892 cruceros. Los cruceiros estos equivalen a unos 3.240 moidores. En tercer lugar, el informe del prior de los agustinos, que había recibido los beneficios de mis rentas durante más de 14 años. No teniendo que reembolsar lo que había sido utilizado a favor del hospital, honestamente, declaraba que aún le quedaban sin distribuir 872 moidores que me pertenecían. De la parte del rey, nada me fue reembolsado. Pero había algo más. Una carta de mi socio, en la que me felicitaba muy afectuosamente por estar vivo. Me informaba del desarrollo de la plantación, de los beneficios anuales, de su extensión en acres cuadrados y de los esclavos que trabajaban en ella. Al final de la carta, había trazado 22 cruces como señales de bendición, que correspondían a los 22 Aves Marías que había rezado a la Virgen por haberme rescatado con vida. Mi socio me invitaba a que fuera personalmente a tomar posesión de mi propiedad, o que al menos le dijera a quién debía entregarle mis efectos si es que no podría hacerlo a mí. Finalmente, me enviaba muchos saludos afectuosos de su parte y de su familia, y también un regalo: 7 hermosas pieles de leopardo, que sin duda había recibido de África, seguramente en algún barco fletado por él. Al parecer,
Estas pieles habían hecho un mejor viaje que el mío. Me mandó además 5 cajas de excelentes confituras. Ah, y un centenar de piezas de oro sin acuñar. Eran algo más pequeñas que los moidores. En el mismo barco llegaron, por parte de mis administradores, mis 200 cajas de azúcar, 800 rollos de tabaco y el resto de la cuenta en oro. Podría decirse que el final de la historia de Job fue mucho mejor que el principio. Me resulta imposible explicar mi emoción cuando leí aquellas cartas, y en especial cuando me vi rodeado de toda aquella fortuna. Y dado que los navíos brasileños navegan en flotas, los mismos barcos que me trajeron las cartas trajeron mis bienes. Estaban allí, en el río, a salvo. En pocas palabras, fue todo tan emocionante. Tengo que reconocer que me puse pálido y llegué a marearme. Y si el anciano no me hubiese dado un poco de licor, creo que con toda certeza me habría caído muerto allí mismo de la emoción. Incluso al cabo de unas horas, todavía seguía sintiéndome mal. Tuvieron que llamar a un médico. Aunque conociendo en parte la causa real de mi malestar, me prescribió una sangría y comencé a recuperarme y a sentirme mejor poco a poco. Sinceramente, creo que si no hubiese sido por el alivio que me causó todo esto, me habría muerto. De pronto, me había convertido en el dueño de casi 5.000 libras esterlinas en moneda. Y tenía lo que podría llamarse un pequeño estado en Brasil. Un pequeño estado que me dejaba una renta de 1.000 libras al año. Y era algo tan seguro como cualquier estado en Inglaterra. Podía decir que me hallaba en una situación que no podía llegar a comprender. No sabía cómo disfrutarla. Lo primero que hice fue recompensar a mi antiguo benefactor, mi viejo y buen capitán, que había sido caritativo conmigo en mi desesperación, muy amable al principio y muy honesto al final. Le mostré todo lo que había recibido y le dije que, después de la providencia celestial, que dispone todas las cosas, todo en realidad se lo debía a él. Por tanto, ahora me correspondía a mí darle una recompensa, que sería 100 veces mayor que lo que él me había dado. Fue así como primero le entregué los 100 moidores que había recibido de él. Entonces hice llamar a un notario y le ordené que redactara un descargo, lo más clara y detalladamente posible, por los 470 moidores que me debía, según él mismo había reconocido. A continuación, di una orden para que se le entregara un poder como recaudador de las rentas anuales de mi plantación. Y ese poder indicaba a mi socio que llegara a un acuerdo con el viejo capitán para que le enviase por barco, a mi nombre, eso sí, todo lo producido. Pero la cosa no quedaba aquí. En la última cláusula, ordené que se le pagara una renta anual de 100 moidores y otra de 50 moidores anuales para su hijo. Fue así, de esta forma, como recompensé a mi viejo amigo. Había estado tan ocupado con el tema de la hacienda y el dinero que no había pensado en mi futuro. Ahora tenía que decidir qué rumbo tomar y qué hacer con el estado que la providencia había puesto en mis manos, allí en Brasil.
En realidad, en este momento eran muchas más las preocupaciones que cuando llevaba aquella vida tan solitaria en la isla. No deseaba nada que no tuviese, ni nada que no desease. Es increíble la mente humana. Ahora, en cambio, tenía un gran peso sobre los hombros, y mi gran problema era buscar la forma de asegurarlo. No disponía, como en la isla, de una cueva donde esconder mi dinero, ni de un lugar donde pudiera dejarlo sin llave, sin cerrojo, para que se enmoheciera antes de que alguien pudiera usarlo. Todo lo contrario. Ahora no sabía muy bien dónde ponerlo, ni a quién podía confiárselo. Sí, mi viejo patrón, el capitán, era un hombre honesto. Fue el único refugio que tenía. En segundo lugar, tenía que pensar en mis intereses en Brasil, que parecían reclamar mi presencia. Pero yo en este momento no podía pensar en marcharme. Como quien dice, acababa de llegar. Antes tenía que haber arreglado todos mis asuntos y haber dejado todos mis bienes en buenas manos. Al principio me acordé de alguien y pensé en mi vieja amiga, la viuda, que siempre había sido muy honesta conmigo y que seguiría siéndolo. Mas estaba ya entrada en años, muy pobre, y según me parecía a mí, aunque ella no lo decía, estaba muy endeudada. No me quedaba otra alternativa que regresar a Inglaterra llevando todas mis riquezas conmigo. No obstante, tardé unos meses en resolver este asunto, y habiendo recompensado plenamente y a su entera satisfacción a mi capitán, mi antiguo benefactor, comencé a pensar en la pobre viuda, cuyo marido había sido mi primer protector. Incluso ella, mientras pudo, había sido una leal administradora y una buena consejera. Así pues, le pedí a un mercader de Lisboa que le escribiera una carta a su corresponsal en Londres, indicándole que no sólo le entregase una letra a aquella mujer, sino que además le diese 100 libras en moneda y que la visitase y la consolase en su pobreza, asegurándole que yo la ayudaría mientras ella viviese. Al mismo tiempo, le envié otras 100 libras a cada una de mis hermanas. Ellas vivían en el campo y aunque no padecían necesidades grandes, tampoco puedo decir que vivieran en las mejores condiciones. Una de ellas se había casado, pero había enviudado, y la otra tenía todavía al marido, pero este no era tan generoso con ella como debía. Sin embargo, no hallaba entre todos mis amigos y mis conocidos alguien a quien confiarle el grueso de mis bienes, a fin de poder viajar a Brasil, pero dejarlo todo asegurado. Esto me producía una gran perplejidad y una gran intranquilidad. Alguna vez había pensado en viajar a Brasil y establecerme allí, pues estaba, como quien dice, acostumbrado a aquella región. Pero tenía ciertos escrúpulos tipo religioso que irracionalmente me disuadían de esta idea y a los cuales haré referencia. En realidad, no era la propia religión lo que me detenía, pues si no había tenido reparos en profesar abiertamente la religión del país mientras vivía allí, no iba a tenerlos en estos momentos. La cosa no iba por ahí. A ver cómo lo explico. Simplemente, ahora pensaba más en dichos asuntos que antes.
Y cuando imaginaba vivir y morir allí, me arrepentía de haber sido tan papista, pues tenía la convicción de que esta no era la mejor religión para un bien morir. No obstante, como ya he dicho, este no era el mayor inconveniente para ir hacia Brasil, sino el no saber a quién podía confiarle todos mis bienes. No encontraba una solución fácil, así que finalmente resolví viajar con todas mis pertenencias a Inglaterra. Allí esperaba encontrar algún amigo o algún pariente en que pudiese confiar. Aquí no lo encontraba. Así pues, me preparé para viajar a mi país con el resto de toda mi fortuna. A fin de preparar las cosas para mi viaje a casa, y puesto que la flota estaba a punto de zarpar rumbo a Brasil, decidí responder a los informes tan precisos y tan fieles que había recibido. En primer lugar, le escribí una carta de agradecimiento al prior de San Agustín por su justa administración y le ofrecí los 872 moidores de los que aún no había dispuesto para que él los distribuyera de la siguiente forma. 500 eran para el monasterio y el resto, 372, serían para los pobres, según él lo estimara conveniente. Aparte de esto, le expresé mis deseos de contar con las oraciones de los buenos padres. Luego le escribí una carta a mis dos administradores, reconociendo plenamente su justicia y su honestidad para conmigo. En cuanto a enviarles algún regalo, estaban más allá de cualquier necesidad, así que no les mandé nada. Por último, le escribí a mi socio. Le agradecí su diligencia en el mejoramiento de mi plantación y su integridad en el aumento de la producción. Le di instrucciones para el futuro gobierno, de mi parte, según los poderes que le había dejado a mi antiguo patrón, al cual deseaba que se le enviase todo lo que se me adeudaba, al menos hasta nuevo aviso, y le aseguré que no solo iría a verlo, sino que iría allí a establecerme lo que me quedaba de vida. A esto añadí unas hermosas sedas italianas para su mujer y sus dos hijas, pues el hijo del capitán me había hablado de su familia. Y también le mandé 2 piezas del mejor paño inglés que pude encontrar en Lisboa, 5 piezas de frisa negra y algunas puntillas de Flandes de mucho valor. Tras poner en orden mis negocios y convertir mis bienes en buenas letras de cambio, aún me faltaba decidir cómo llegar a Inglaterra. Me había acostumbrado al mar, pero esta vez sentía cierto recelo de regresar a Inglaterra por barco. Ya sabéis, no era capaz de explicar el porqué, pero la aversión fue aumentando de tal modo que no una, sino 2 o 3 veces incluso, cambié de parecer e hice desembarcar mi equipaje y cancelar el viaje. La verdad es que había sido muy desafortunado en el mar en el pasado. Tal vez esta era una de las principales razones de estas acciones. Pero en circunstancias como la mía, ningún hombre debería desdeñar los impulsos de sus pensamientos más profundos. 2 de los barcos que había escogido para viajar, y digo 2 porque a uno de ellos hice conducir mis pertenencias y en el otro incluso llegué a palabrar el viaje con el capitán, sufrieron terribles percances. Uno de ellos fue tomado por los argelinos y el otro naufragó en Start, cerca de Torbay, y todos los que iban a bordo murieron. Solo quedaron 3 hombres. Así pues, si llego a viajar en cualquiera de estos navíos,
hubiese padecido miserias. Y no tengo muy claro y sería difícil decir en cuál de ellos hubieran sido peores. Acosado por estos pensamientos, mi antiguo patrón, a quien le contaba todo lo que me sucedía, me recomendó encarecidamente que no fuera por mar, sino que fuera por tierra hasta La Coruña, que allí atravesara la bahía de Vizcaya hasta La Rochelle, que siguiera por tierra hasta París. Él decía que era un viaje muy seguro y fácil de hacer, y que de allí pasara a Calais y a Dover. También podría llegar hasta Madrid y hacer el viaje por tierra hasta Francia. En pocas palabras, el capitán estaba tan predispuesto contra el mar, y no hizo falta que me convenciera, que decidí hacer todo el trayecto por tierra, con la excepción del paso de Calais a Dover. Como no tenía ninguna prisa, ni me importaban tampoco los gastos, pues tenía dinero, realmente era la forma más placentera de hacer aquel viaje. Y para hacerlo aún más agradable, mi viejo capitán me presentó a un caballero inglés. Era un hijo de un comerciante de Lisboa, creo, y estaba dispuesto a viajar conmigo. Más tarde, se nos unieron dos mercaderes ingleses y dos jóvenes caballeros portugueses que iban hasta París. En total, éramos 6 y 5 criados. Los dos mercaderes ingleses y los dos jóvenes portugueses se contentaron con un criado por pareja, a fin de poder ahorrar en los gastos. Yo llevaba a un marinero inglés para que me sirviera, y además iba a viernes, no os olvidéis, que por ser extranjero no estaba capacitado para servirme en el camino, que no lo conocía. De este modo salí de Lisboa, y como estábamos todos bien montados y armados, puedo decir que formábamos una pequeña tropa, de la cual tuve el honor de ser designado capitán, no solo por ser el mayor, sino porque tenía 2 criados y era el promotor del viaje. Así como no he querido aburriros con mi diario de mar, tampoco quisiera hacerlo ahora con el de tierra, aunque durante este largo y difícil trayecto nos acontecieron algunas aventuras que no debo omitir. Os daré algunos ejemplos. Cuando llegamos a Madrid, siendo todos extranjeros en España, decidimos quedarnos algún tiempo para ver las cortes y todo aquello que fuese digno de verse en España. Como estábamos a finales ya del verano, decidimos apresurarnos y salimos de Madrid hacia mediados de octubre más o menos. En la frontera con Navarra, en varios pueblos, nos dijeron que había caído tal cantidad de nieve en el lado francés de las montañas que muchos viajeros que habían salido ya se habían visto obligados a regresar a Pamplona. Cuando llegamos a Pamplona, confirmamos que todo lo que nos habían dicho era verdad. A mí, que siempre había vivido en un clima tan cálido, en el cual apenas podía tolerar las ropas, el frío se me hacía absolutamente insoportable. En realidad, creo que a todos nos resultaba más penoso que sorprendente sentir el viento de los Pirineos. Era tan frío, tan intolerable, amenazaba con congelarnos las manos y los pies. Sobre todo cuando apenas hacía 10 días que habíamos salido de Castilla la Vieja, donde no solo hacía buen tiempo, sino que el calor era exagerado. El pobre Viernes se asustó verdaderamente cuando vio aquellas montañas cubiertas de nieve y sintió el frío. Eran cosas que jamás había visto ni experimentado en su vida.
Para empeorar las cosas, cuando llegamos a Pamplona, siguió nevando con tanta violencia y con tanta intensidad que la gente decía que el invierno se había adelantado. Los caminos, que de por sí eran ya muy difíciles, se volvieron intransitables. En pocas palabras, la nieve era tan densa en ciertos lugares que resultaba imposible pasar. Y como esta nieve no se había endurecido todavía, como en los países septentrionales, se corría un auténtico riesgo de morir enterrado en vida a cada paso. Permanecimos no menos de 20 días en Pamplona, donde advertimos que se aproximaba el invierno y que el tiempo no iba a mejorar, pues se trataba del invierno más severo que podía recordarse en Europa. Así que tuvimos que tomar una decisión. Propuse que fuésemos a Fuenterrabía y que de allí tomásemos el barco para Burdeos, que solo era una pequeña travesía y corta por mar. Mas, mientras deliberábamos sobre esta posibilidad, llegaron 4 caballeros franceses. Se habían visto obligados a detenerse en el lado francés, como nos había ocurrido a nosotros en el lado español. En el camino habían dado con un guía. Con él, gracias a él, habían atravesado la región cercana a Languedoc. Habían cruzado las montañas por senderos en los que la nieve no resultaba tan incómoda. A pesar de que habían encontrado muchísima nieve en el camino, según decían, esta ya estaba lo suficientemente dura como para soportar su peso y el de sus caballos, y por tanto también los nuestros. Fuimos a buscar al guía, que se comprometió a llevarnos por el mismo camino sin peligro de la nieve, contando con que fuésemos bien armados para protegernos de los animales salvajes, pues según él nos dijo, no era extraño encontrar en estos parajes lobos hambrientos y rabiosos al pie de las montañas cuando caía una gran nevada. Nosotros le dijimos que íbamos bien armados para enfrentarnos a semejantes criaturas, pero que él debía asegurarnos que nos protegería de una especie de lobos de 2 piernas, los que, según nos habían dicho, rondaban por el lado francés de las montañas y eran harto peligrosos. Sí, humanos. El guía nos aseguró que en este sentido no teníamos nada que temer. En el camino por el que nos iba a llevar no había ese peligro. Inmediatamente acordamos seguirlo, y lo mismo hicieron otros 12 caballeros, con sus sirvientes, franceses y españoles, que como ya he dicho, se habían visto obligados a retroceder antes. Así pues, salimos de Pamplona con nuestro guía un 15 de noviembre. Me llamó la atención que, en lugar de conducirnos hacia adelante, nos hiciera retroceder al menos 20 millas por el mismo camino que habíamos recorrido para llegar allí, desde Madrid. Después de cruzar 2 ríos y llegar a la llanura, nos encontramos nuevamente un clima templado. Había un paisaje agradable y sobre todo, lo más importante, no había ni rastro de nieve. Mas nuestro guía, girando súbitamente a la izquierda, nos condujo hacia las montañas por otra ruta. Y aunque los montes y los precipicios nos parecían aterradores, nos hizo dar tantas vueltas, serpentear y recorrer caminos tan tortuosos, que sin apenas advertirlo, cruzamos las elevadas montañas sin que la nieve nos importunase. De pronto, nos señaló las agradables y fértiles regiones de Languedoc y Gascuña. Estaban verdes y florecidas. No obstante, nos hallábamos a gran distancia de ellas,
y aún nos quedaba un camino largo y difícil por recorrer. Nos intranquilizamos un poco cuando vimos que nevó todo un día y toda una noche, con tanta fuerza que no pudimos avanzar. El guía nos dijo que nos tranquilizáramos, porque en poco tiempo saldríamos de esto. Y en efecto, así fue. A medida que íbamos bajando, podíamos ver que nos dirigíamos cada vez más hacia el norte. Por lo tanto, proseguimos el camino confiados de nuestro guía. 2 horas antes de que cayera la noche, nuestro guía iba a tal distancia delante de nosotros que lo habíamos perdido de vista. De repente, 3 monstruosos lobos y tras ellos un enorme oso saltaron desde una zanja que se prolongaba hacia un bosque muy frondoso. 2 de los lobos se precipitaron sobre él, que si se hubiese encontrado más lejos de nosotros, habría sido devorado sin que hubiéramos podido socorrerlo. Uno de los lobos se lanzó sobre su caballo. El otro atacó con tanta violencia que no tuvo tiempo ni tino para utilizar sus armas, limitándose tan solo a gritar con todas sus fuerzas. Le ordené a mi siervo Viernes, que estaba a mi lado, que fuera al galope para ver qué ocurría. ¿Qué eran esos gritos? Tan pronto como divisó al hombre, comenzó a gritar con tanta fuerza como aquel: ¡Amo! ¡Amo! ¡Corra! Y valientemente galopó hasta donde estaba el pobre hombre y le disparó en la cabeza al lobo, que estaba atacándolo. Por suerte para el pobre hombre, fue mi siervo Viernes el que acudió a socorrerlo, pues estaba acostumbrado a ver este tipo de animales en su país. Se acercó a él sin ningún miedo y le disparó con mucha puntería. Otro cualquiera tal vez había disparado de lejos, a riesgo de no herir al lobo, sino al propio hombre. Pero incluso alguien más valiente que yo se habría asustado ante esto, como en efecto sucedió, pues toda la compañía se inquietó cuando, después del disparo de Viernes, comenzamos a oír por todas partes tremebundos aullidos, que encima eran redoblados por el eco de las montañas. Parecían provenir de una descomunal jauría de lobos. Lo más probable es que no fueran pocos, así que nuestros temores estaban bien justificados. No obstante, cuando Viernes mató al lobo, el otro que quedaba, que se había lanzado sobre el caballo, abandonó su presa de inmediato y huyó. Por suerte, se había lanzado sobre la cabeza del caballo y sus fauces se habían enganchado con las bridas, de manera que no le había hecho un gran daño al caballo. En cambio, el hombre estaba gravemente herido. El furioso animal lo había mordido 2 veces en el brazo y otra en la pierna por encima de la rodilla, y estaba a punto de ser derribado del pobre caballo cuando Viernes disparó al lobo. Es fácil suponer que, al sonido del disparo de Viernes, apuramos el paso por el camino para ver qué estaba ocurriendo. Apenas pasamos los árboles que nos entorpecían la vista, pudimos ver todo lo que había ocurrido y cómo Viernes había salvado al pobre guía, aunque no podíamos precisar qué tipo de animal era el que había matado.